Bueno, ahí estamos entrando. A los que llegaron tarde, un poquitito tarde, les pido que dejen el nombre en el chat, solamente para hacer una listita y pasársela a Andrea, que me la pidió hoy. Porque los conozco, pero no los conozco de memoria. Y bueno, no me gusta pasar lista, pero me pidió a ver quién estaba viniendo. Y también que traten de ir al teórico, digamos, que traten de estar en el teórico, porque ella sí toma los nombres. ¿Mm? Así que si me lo dejan en el chat me quedaba guardado porque como estoy grabando, graba también el chat. Y le hago la lista de ahí. Así que bueno, nada más que eso. Eh, bueno, sí, les recuerdo que la clase que viene podemos seguir con Lemebel o podemos empezar con Impuesto a la Carne, depende del caso. Impuesto a la Carne es una novela muy compleja, ¿no? Muy, muy compleja, es para, digamos, verla con mucho detenimiento por ahí. Pero bueno, vemos cómo hasta dónde llegamos hoy, si podemos ver alguna cosa más de Lemebel, como para que ustedes también lo lean y puedan hacer alguna pregunta, alguna cosa que quieran destacar de alguna otra crónica, ¿no? Porque si no. Eh, bueno, dice, yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar, ¿no? Creo que es abrumador, digamos, desde cierto punto de vista, ¿no? Porque, repito, es bastante común. Bueno, él dice, este texto fue leído como intervención en un acto político de la izquierda en septiembre del 86, ¿no? Por eso dice, ustedes cantan, se va a caer, pero no se cae nada, ¿no? Si tienen voz de hombre, le dice, le cantan, se va a caer con voz de hombre, pero no se cae nada, ¿no? La dictadura. Entonces no se hagan los cancheros. Bueno, todo ese cuestionamiento obviamente es propio de las izquierdas de todas las épocas. Y en la actualidad uno puede decir, bueno, obviamente hay cambios muy grandes al respecto, desde ya, pero habría que analizar hasta qué punto hay verdaderamente esos cambios, ¿no? Porque como decía recién, respecto de la dictadura, muchos se sacan la careta ahora, ¿no? O en los últimos años. También pasa esto, que respecto de la cuestión del género hay toda una reacción, evidentemente, una actitud reactiva muy fuerte, ¿no? Que se ve por ahí más en el caso del feminismo, pero también en el caso de cualquier disidencia, ¿no? El caso, no es fácil ahora tampoco. Tampoco somos Nueva York, ¿sí? Y Nueva York no es Estados Unidos tampoco, por el caso, ¿no? Por si hace falta aclararlo. Nueva York no es Estados Unidos, o, ¿no? Es decir, en Texas es peor que Chaco, ¿no? O sea, eso desde ya. Digo Chaco por decir cualquier otro lugar que uno puede presuponer que no es fácil vivir de determinada manera, ¿no? Un pueblo chico, va, por decirlo de esa manera. En Texas tampoco puedes ir de la mano por la calle. Y en muchos estados de Estados Unidos está prohibido todavía en los hechos. No solo el matrimonio igualitario, sino la exhibición de la disidencia. Así que no todo es Nueva York en ese sentido. Pero claro, eso es el capitalismo, como dice él, ¿no? La derecha, está bien, ya sabemos lo que es. Es una mierda y todos queremos la revolución. Pero el problema son ustedes, el problema es la izquierda, que no acepta las disidencias. ¿Hasta qué punto la izquierda se ha adaptado a aceptar las disidencias? ¿Sí? O el propio feminismo. Bueno, eso es un problema que sigue siendo actual, y habría que ver en cada caso particular, por supuesto, cómo se nota. En el sentido de, actual en el sentido de que no es esto meramente histórico. Por ahí uno dice, bueno, el 86, sí, está bien, es interesante analizarlo, ya está superado. Me parece que no es tan fácil, me parece que no es tan fácil, no es tan así. Y que se puede encontrar aún hoy reacciones inesperadas o en los lugares donde debería ser inesperado, ¿no? Y en ese sentido me parece que ese manifiesto es brutal, ¿no? Brutal, y que viene de alguien, además, insospechado, digamos,
de tener una inclinación por la derecha o lo que sea. Y cuando dice hablo desde mi diferencia, él pone sin duda el acento en el aspecto del género y... Disculpe, profe. Sí, sí, por No, favor. hay un compañero que no puede entrar. No sé si estarán en espera o si le habrá No, trabado a él, a Joaquín. no, ¿No? no, no. Ahí le pongo. Ahora sí, ahora me apareció, sí. Ahora me apareció. Recién ahora me apareció, ¿eh? Ah, ¿qué haces, Joaquín? Perdón, no me aparecía que estabas. Pensé que te habías aburrido y que te ibas ahí en la oscuridad y digo, bueno, no lo puedo molestar. Pero no me aparecía el cartelito ahí arriba. Bueno, eso, digamos, me parece que no es un material puramente histórico, ¿sí? El que está en ese manifiesto. Más allá de lo interesante que es y lo atractivo que es incluso desde el punto de vista poético, ¿no? Las potentes imágenes que tiene, sino, bueno, el contenido también político. Ambas cosas, ¿no? Y ambas cosas potenciadas, lo político y lo poético. Eso me parece que define en gran medida a Lemebel, ¿no? En su escritura. Más allá de que sea, que tenga base oral, ¿no? Esto, es obvio que la base oral no era improvisada, mucho menos en este caso. No es que él improvisaba, sino que él también escribía, es decir, tenía sus apuntes, los leía y después, entre lo que tenía como apunte y lo que tenía leído, bueno, con ayuda seguramente de algún editor, se podían publicar las crónicas, ¿no? Eso seguro, digamos. O sea que podemos hablar de escritura tranquilamente, no hay problema. Pero no sé si es tan importante. Lo importante es cómo los aspectos eh, poéticos en sentido amplio o estéticos potencian lo político. Y yo lo que estaba diciendo recién era que si bien él habla que habla desde la diferencia y pone el acento en lo genérico, es decir, parece que dice, bueno, hablo como maricón, ni siquiera habla de travesti, sino de maricón. Pero creo que dentro de la disidencia también habría que ampliarlo de la diferencia, perdón, a lo que ahora se llaman todo tipo de disidencias y todo tipo de diferencias también, ¿no? El indio, el pobre, el que sea, ¿no? El que sea. Que eso afecta también a la izquierda o a cualquier movimiento, como creo que la otra vez mencionábamos un poco el tema de las dificultades o las luchas internas dentro del feminismo histórico con mujeres de otras etnias, ¿no? Negras, marrones, como se dice ahora, que también le planteaban al feminismo blanco una serie de cuestiones. Bueno, todo eso sigue siendo totalmente actual, totalmente actual. Y este manifiesto se podría ampliar en ese sentido, ¿no? Hablar desde la diferencia frente al que cree que por ser de izquierda, supongamos, o por ser revolucionario o progresista, tiene una especie de verdad indiscutida, cuando en realidad él mismo está en una posición de dominación o de marginar a otros grupos, ¿sí? De una manera directa o indirecta. Él mismo dice, a mí me rechazaron en el partido, directamente. O sea que eso es claro. Después están las risitas a la espalda, ¿no? Que pueden ser las formas indirectas, cuando él habla de cicatrices en la espalda. Eso tiene más que ver con lo indirecto, lo que te dice, bueno, sí, está bien, somos todos iguales, pero después se ríen, ¿no? Se ríen de la actitud, de la forma de ser, de la forma de caminar, de vestirse, de lo que sea. Repito, en este caso del maricón, pero se podría agregar el aspecto que puede tener como indio, como descendiente de indios, o como de cualquier otro tipo de circunstancia, como pobre, por ejemplo, también, como pobre solo. Se puede ser pobre, incluso se puede ser pobre y blanco, qué sé yo, en países como el nuestro, ¿no? Por supuesto en Estados Unidos también. Lo que pasa es que el blanco pobre en Estados Unidos tenía privilegios sobre los negros, etcétera, ¿no? Es otro tema. Acá el blanco pobre era pobre igual, digamos, siempre pobre, de cualquier manera es pobre, ¿no? Se vuelve negro automáticamente por ser pobre.
pero en Estados Unidos no, porque en Estados Unidos el blanco pobre tenía derechos civiles que los negros no, es el famoso, creo que ya lo dije esto, ¿no? Que ahora se traduce como basura blanca, white trash, pero en realidad era blanco pobre. Típico personaje de novela del sur de Estados Unidos, digamos, ¿no? De Faulkner o de Carson McCullers, digamos, típico personaje de ese tipo de novelas, o de algunas series también que se ven, este, algunas series como Ozark, por ejemplo, no sé si habrán visto Ozark, gran serie, donde se ve cómo viven los blancos pobres, ¿no? En los trailers, esos trailers que están, son la villa miseria de Estados Unidos, digamos, ¿no? No están hechas con chapas, pero más o menos lo mismo, ¿no? Son trailers que no van a ningún lado, están clavados, y a veces tienen servicios, a veces no, ¿no? A veces tienen que pagar por los servicios y viven de planes, obviamente, viven de planes como cualquier lado, digamos. Esos son los blancos pobres. Lo que pasa es que en una época esos blancos pobres tenían derechos civiles, podían votar, por ejemplo. Los negros no. Bueno, entonces era otro estatuto, digamos, ¿no? El del ser blanco. Creo que esto ya lo hablamos en algún momento. Bueno, a ver si hay una crónica que me gusta que se llama Homoeróticas Urbanas, ¿no? Que, bueno, era eso lo que justamente estábamos hablando en el tema de la ciudad, ¿no? El tema de la ciudad, de los aspectos invisibles de la ciudad, ¿no? De los recorridos por la ciudad, de los lugares, como podría ser la zona roja, ¿no? Que están en todos los lugares, ¿no? La zona donde están las prostitutas, y por otro lado las travestis, que no se mezclan, ¿no? Y al contrario, si se mezclan se arma flor de quilombo, ¿no? De paso, les pregunto, ¿conocen a Camila Sosa Villada? O sea, una escritora que está de moda, actriz también, muy buena actriz. Sí, Una escritora, escribió leí una Las novela llamada Malas. Malas. ¿Cómo? Sí. No, Las Malas, que no Claro. hace mucho lo leí y bueno, y encontraba una relación Sí, sí, tal cual. con la Tal cual. MB, En Las sí. Malas suena todo el tiempo el MBL, digamos, permanentemente. Ella se llamaba La novia de Sandro, ¿no? Tiene La novia de Sandro como arroba en internet y tiene un libro de poemas que se llama La novia de Sandro, ¿no? Pero después con Las Malas se consagró y tiene una famosa charla TED que la no sé cómo se llaman esas charlas. Generalmente son una chantada, pero la de ella es muy linda. La de ella es muy linda, se puede ver en YouTube, es muy linda, muy emotiva, ¿no? Y cuenta de una experiencia muy parecida a la que teníamos recién de Temebel, ¿no? Con la familia, con el padre, ¿no? El rechazo del padre, la sumisión de la madre, bueno, ese tipo de cosas que son muy comunes y que bueno, eso está pasando hoy, digamos, ¿no? Y claro, bueno, por supuesto ella tiene la posibilidad ahora de ser famosa y de vivir de otra manera, porque fue prostituta, pero ahora puede vivir de otra manera, ¿no? Pero la experiencia que cuenta es muy parecida a la de Lemebel, en ese sentido, ¿no? Y en Las Malas aparece también esta cuestión de, bueno, en el caso nuestro, de Buenos Aires, ¿no? Sería los bosques de Palermo, obviamente, ¿no? Los bosques de Palermo donde hay lugares para las prostitutas, para las travestis, también para los taxiboys, ¿no? Por otro lado, hay de todo, digamos, ¿no? Y eso, bueno, constituye una ciudad dentro de la ciudad, en cierto sentido. En el sentido que decíamos Sí, antes. Sí, te escucho, José. en la novela Las Malas es en el Parque Sarmiento, en la Plaza Sarmiento, Parque Sarmiento se llama, en la ciudad de Córdoba. Ah, tenés Y, razón. y que Sí, sí. estaba Sí, tenés razón, es en la Córdoba, estatua claro. de, Yo lo asociaba con Palermo, pero no, ella cuenta de Córdoba, claro, pues de Córdoba, sí. Tenés razón. de la ciudad de, perdón, había un monumento a Dante en la plaza y bueno, también me hizo acordar mucho las pintadas en las calles que sufrían en esa especie de palacio que tenían con ay, no me sale la palabra, pero bueno, la mujer que les daba cobijo a todas ellas. Ujú, es verdad. Sí, 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 sí. Bueno, vale.
vale para Córdoba también. Desde ya, por eso lo llama homoeróticas urbanas, ¿no? Y el tema de la construcción de la ciudad, en este caso, generalmente a su vez también una cuestión del tiempo, ¿no? Es una ciudad más bien que tiende a ser nocturna, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Y esto pasa en muchísimas ciudades que tienen zona roja, cualquiera, que yo, Berlín o Frankfurt tienen zona roja. En algunos casos con mayor libertad, si se quiere, ¿no? Porque es legal, digamos, y en otros casos no es legal. Entonces, obviamente la ilegalidad, ¿para qué sirve? Como en cualquier caso, digamos, ¿no? La ilegalidad, en el caso de las drogas, sirve para que la policía y los políticos recauden, ¿no? Porque como les tienen que pagar a la policía, ¿no? A veces le pagan en especie, por decirlo de una manera un poco dramática, ¿no? Le pagan en especie y no le pagan con plata. Esa plata termina siempre en algún lugar, en alguna caja política, o el comisario o más arriba. Y por eso es ilegal, ¿no? Porque, bueno, obviamente para eso es ilegal, ¿no? Exactamente igual que en el caso de las drogas. Este, no existe lucha contra las drogas, es una mentira acá y en la China y en Estados Unidos, no hay lucha contra el narcotráfico. No se puede luchar contra el narcotráfico, para empezar no se puede. El ejército más importante de la Tierra, que es el de Estados Unidos, no puede luchar contra el narcotráfico. Entonces, ¿quién puede luchar contra el narcotráfico? Nadie. Pero además, imagínense a millones de yanquis en abstinencia, ¿no? O sea, si ganaran la guerra contra las drogas, el país que más consume drogas, todos en abstinencia. Son los zombies. Serían zombies. Para mí los zombies son una metáfora de eso. Entre otras tantas cosas, es una metáfora de eso. De gente en abstinencia de drogas. Es imposible. Es imposible. Lo único que pueden hacer es regular el precio, ¿no? Que la droga no sea demasiado barata para que la pueda usar cualquiera, o demasiado cara, que implique demasiadas pérdidas de divisas, ¿no? Que salgan demasiadas divisas. Ese fue el origen de la guerra contra las drogas, cuando se dieron cuenta de que salían muchas divisas, ¿no? De Estados Unidos. Bueno, esa y la violencia callejera cuando apareció el crack, como acá el Paco, digamos, ¿no? La violencia es lo que tratan de controlar. Cuando hay mucha violencia, sí, intervienen dentro de Estados Unidos, ¿no? Ahora, luchar contra la droga no luchan, digamos, entran por todos lados. La droga entra por todos lados en Estados Unidos. Entonces, imagínense quién puede luchar contra la droga. Es absurdo. Una vez que se instala el narcotráfico, no lo puede sacar jamás, ¿sí? Porque tienen armas y tienen guita. Es imposible sacarlo, ¿no? Entonces, bueno, la legalidad podría llegar a hacer algo en contra, pero tampoco es una solución mágica, porque siempre va a haber una parte en negro, digamos, ¿no? Bueno. Acá el tema del urbano pasa, bueno, pasa un poco lo mismo, digamos, la ciudad se construye en la nocturnidad como incluso hasta una metáfora de la hipocresía, digamos, ¿no? No puede ser a la luz del día, como se dice, tiene que ser de noche. Lo que ocurre de noche parece que no existiera, ¿sí? Y que nadie se hace cargo de eso, ¿no? Y él empieza con una unimembre que dice de escrituras urbanas y grafías corpóreas, que en su agitado desplazamiento discurren su manuscrito. Bueno, en esta prosa barroca que tiene el Lemebel, obviamente es está describiendo una de las temáticas de nuestro programa, ¿no? Es decir, el tema del cuerpo, el tema de la escritura y su relación con el cuerpo. En este caso, el cuerpo escribe o dibuja una ciudad, ¿no? O una parte de la ciudad, pero esa parte obviamente condiciona todo el resto, porque la ciudad es efectivamente, aunque no haya murallas, como bien decía Andrea, hay límites exteriores e interiores, ¿sí? Es decir, la ciudad tiene una topografía determinada y al alterar una parte, obviamente se altera el resto de alguna manera, ¿no? En muchos casos estos grupos son desplazados de un lugar a otro, ¿no? Y a su vez influyen
sobre, por ejemplo, la cotización de la propiedad en ese barrio, ¿no? Que cae bruscamente, ¿no? Caso de Constitución, qué sé yo, en el caso de Buenos Aires, Constitución, o por ahí, Flores, bueno, determinados lugares donde los vecinos se ponen a protestar porque sus propiedades valen cada vez menos. Bueno, eso implica este manuscrito del que habla él, ¿no? La ciudad como manuscrito, como un pergamino escrito por los cuerpos de las travestis que lo recorren, que recorren su lugar, ¿no? Su sitio, que además se lo reparten, por supuesto, porque tienen como un lugar, un sitio de influencia, digamos, una parada, ¿no? Igual que los vendedores de droga, digamos, tienen una parada, y ahora ella también tiene una parada, ¿no? Que no puede venir otra a desplazarla, ¿no? Porque si no se arma, obviamente. Y eso, bueno, va dibujando una especie de cuadrícula, ¿no? Que uno podría trazar un mapa de esos emplazamientos, ¿no? La ciudad, dice, testifica estos recorridos en el apunte peatonal que altera las rutas con la pulsión dionisíaca del desvío, ¿no? La idea del desvío siempre referido en este caso a lo sexual, ¿no? La ciudad redobla su imaginario civil en el culebreo alocado que hurgan los rincones el deseo proscrito, ¿no? Ahí lo mismo, el tema de, bueno, el culebreo alocado, ¿no? Y el hecho de la ciudad se desdobla. El imaginario civil es el imaginario diurno, que se desdobla a la noche. En un imaginario incivil, podríamos decirlo. Bueno, digamos, desviado en todo caso, ¿no? Eh, Permitido, tolerado, como decíamos recién, pero no legal, en general, ¿no? En general, depende de la ciudad. Y después dice, la ciudad estática se duplica móvil en la voltereta cola del rito paseante que al homosexual aventurero convoca. Fíjense que acá cola está usada como adjetivo, ¿no? Incluso. A veces usa coliza, pero acá usa directamente cola. Pues dice voltereta cola, ¿no? Voltereta es sustantivo, no puede ser otra cosa, pero en realidad cola lo modifica. Pero bueno, él lo que ve es como que la ciudad es estática y se vuelve móvil en el paseo del homosexual aventurero, como lo llama él, en este caso particular, ¿no? No habla todavía de travesti, habla de homosexual en general, ¿no? Que podría abarcar a diversos géneros, ¿no? Pero de todas maneras, lo que importa siempre es el tema de la ciudad, en este caso, ¿no? Del imaginario urbano, diurno, nocturno, estático, móvil, ¿no? Esta oposición. Legal, ilegal, etcétera, ¿no? Bueno, en realidad uno podría analizar palabra por palabra, pero hay un momento que dice, la ciudad, si no existe, la inventa el bambolear homosexuado, ¿no? Que en el flirteo del amor erecto amapola su vicio. Bueno, acá bueno, el invento de un verbo, ¿no? Amapolar, amapola su vicio. El plano de la City puede ser su página, su bitácora ardiente, que en el callejear acesante se hace texto, testimonio documental, apunte iletrado que el tráfago consume, ¿no? Insistimos en esto, digamos, un texto construido por ese movimiento, digamos, de los cuerpos deseantes, en principio. Esto también es algo que aparece mucho en las crónicas, que es el tema del deseo, ¿no? Del deseo, que no excluye necesariamente el hecho de que sea una forma de vida, de trabajo obligada, ¿no? Para los travestis y las travestis. Obligada, porque no pueden hacer otra cosa, no pueden trabajar de esa manera, salvo que los que pueden llevar una doble vida completa, digamos, y pueden trabajar de día. Hay de todo, ¿no?
habrán visto ustedes alguna transformación en ese sentido, pero en general tienden a travestirse después para siempre. Y eso, por supuesto, les impide trabajar de otra cosa. Con lo cual, entonces, implica una obligatoriedad, la prostitución. Y la prostitución, como sabemos, implica una violencia radical, ¿no? La prostitución en principio es una violación. Más allá de, repito, de esta cuestión que es bastante espinosa, bastante compleja, que es involucrar el deseo, ¿no? En eso. Que en el fondo la travesti está ahí también por deseo, ¿no? Por algo interno, algo incuestionable, ¿no? Porque el deseo es incuestionable, de alguna manera, ¿sí? Por lo menos de afuera es incuestionable, el deseo del otro, ¿no? Existe lo legal y todo eso, sí, por supuesto, desde ya, el discurso jurídico, el discurso psiquiátrico o psicológico, todo lo que ustedes quieran, pero el deseo, digamos, es lo que nos constituye, digamos, ¿no? El movimiento fundamental. Entonces, no es, digamos, una cosa liviana o fácil mencionar el deseo o hacerse cargo del deseo, ¿no? Si estamos trabajando, nos cagan a palos, nos violan, a veces no nos pagan, etcétera, etcétera, pero hay en esto algo de deseo, ¿sí? Efectivamente lo hay. A ver si encuentro. Bueno, más adelante repite algo prácticamente igual a lo que veníamos diciendo. Una escritura vivencial del cuerpo deseante, ¿no? Otra vez el acento en esa cuestión. En otras crónicas, por ahí sin duda va a poner el acento de la violencia, ¿sí? Como en el caso del tema de la pólvora, esa que vimos antes, ¿no? Donde aparece la violencia. Pero en este caso insiste sobre el tema del cuerpo deseante, que escribe desde el punto de vista vivencial, ¿no? Y como decía antes, iletrado. ¿No? Es decir, no es letrado, no es, podríamos decir, culto en ese sentido, ¿no? Es una escritura con el cuerpo, efectivamente. Una escritura con el cuerpo y en el cuerpo, ¿no? Porque eso también va a estar presente, bueno, en el caso de la descripción que hace la primera crónica respecto de las marcas que deja el SIDA, ¿no? Cuando describe la foto, ¿se acuerdan? Cuando describe la foto donde están todas las travestis que ya están todas muertas, digamos, y él, bueno, hay marcas en la foto, hay marcas por la vejez de la foto, pero que son como marcas que reduplican las marcas de la decadencia de cada una de ellas después de esa foto, ¿no? Como si la decadencia natural de la foto, por la vejez del papel, digamos, otra cosa a lo que ya no estamos acostumbrados por la foto digital, ¿no? Pero bueno, las fotos viejas sí se ponen feas, digamos, depende de la calidad, se van poniendo feas y esas marcas sobre los rostros sobre todo, en realidad, de alguna manera, duplican lo que después los rostros iban a tener, ¿no? Por las marcas de la enfermedad. No solo el enflaquecimiento, el adelgazamiento extremo, ¿no? Sino también, lo menciona por ahí el famoso Kaposi, ¿no? El sarcoma de Kaposi, que era como una especie de erupción, ¿no? De erupción colorada, ¿no? Que aparecía en cualquier parte del cuerpo, en los brazos, en la cara, etcétera, y también eran marcas que constituyen una especie de escritura en el cuerpo. Eso está presente en varias de las crónicas. Pero en este caso es al revés, es el cuerpo el que escribe sobre una ciudad estática y nocturna, ¿no? Y no aparece tanto la destrucción del cuerpo. Al contrario, el cuerpo, al ser un cuerpo deseante, es un cuerpo creador, ¿no? De alguna manera. Y creador de la ciudad. Porque en un momento dado, si la ciudad no existe, la crea el cuerpo. Pero la ciudad existe, de alguna manera, ¿sí? Pero hay otra ciudad, lo que quiere decir que hay otra ciudad superpuesta sobre la ciudad diurna en la cual todos andamos y qué sé yo, y bueno, y por ahí no aparecen las travestis, pero sí sobre esa ciudad nocturna el cuerpo con sus itinerarios va dibujando, ¿no? Va escribiendo un mensaje
que, bueno, obviamente tiene un determinado contenido marcado por el deseo, pero que no se puede traducir fácilmente a otro código, ¿no? Tiene su propio código. Habría que ver cómo lo podemos traducir o si es necesario traducirlo. Fíjense, bueno, ese tipo de morfología que utiliza siempre, ¿no? Esa destrucción morfológica de las palabras que utiliza permanentemente, hay un momento que dice, bueno, el viso tornasol que dificulta su fichaje, su cosmética prófuga siempre dispuesta a traicionar el empadronamiento oficial, que pestañea al compás de los semáforos, dirigiendo el control ciudad-ano, ¿no? Ciudad-ano, ¿no? Eso es típico del MBL, usa siempre el guión ese para marcar, para jugar con las palabras, para romper la morfología, pero en este caso, obviamente, control ciudadano se transforma en control de la ciudad ano, ¿no? Que es obvio, digamos, a qué se está refiriendo en ese caso, ¿no? Dice, la vida en la City moderna traiciona el avatar sorpresivo del instante con las sendas planificadas por su calendarizado tedio. ¿No? Como en la ciudad, bueno, obviamente seguimos toda la misma senda, los mismos caminos, como trabajamos por el mismo lugar, etcétera. Un poco se refiere a eso. Las calles que están planificadas, ¿no? En la ciudad, las sendas planificadas, dice, que son aburridas. Hay un tedio ahí, ¿no? No sé si les habrá pasado alguna vez en alguna ciudad donde hayan estado, que si ustedes, por ejemplo, tienen que ir hacia un lugar donde hay semáforos, los semáforos, como están siempre sincronizados de la misma manera, uno va siempre por la misma vereda, ¿no? Para los obsesivos es genial eso. A mí me pasó durante 22 años que me bajaba del subte, iba a una editorial a 10 cuadras, donde trabajaba, ¿no? Y iba siempre por la misma vereda, porque me iba llevando el semáforo. Iba cruzando en donde estaba el semáforo en verde, ¿sí? Y entonces a veces, para tratar de luchar contra mi neurosis obsesiva, me quedaba parado y no cruzaba. Entonces ahí cambiaba la onda verde y podía ir por la otra vereda, ¿no? Pero bueno, no lo hacía todos los días, ¿no? A veces me olvidaba, ¿sí? Pero en realidad la ciudad te va llevando, en muchos sentidos te va llevando. Si uno va en bicicleta va por la bicisenda, obviamente, bueno, las manos de las calles, todo eso es obvio, ¿no? Pero aún cuando uno vaya caminando, va siguiendo ciertos senderos. Va por acá, no va por acá, puede haber barrios por donde uno no se metería, ¿no? Entonces, bueno, está de una manera planificada la ciudad, o como dice ella en realidad, sí, sendas planificadas por su calendarizado tedio. Es decir, está involucrado el tiempo y espacio, que obviamente están siempre relacionados, ¿no? Pero ¿por qué lo dice? Porque acá sí aclara, para la loca, el mañana es un cuento demasiado literario que la sumerge en un bostezo aburrido. En un punto es una forma de reivindicar el presente poéticamente, vitalmente, existencialmente, sí, desde ya. Más que después, bueno, dice el minuto futuro que hace correr al oficinista para ver el noticiario, ¿no? Es un aguachento después que ella sabe, ¿no? Es como que reivindica ese vivir en el presente, de alguna manera. Pero el otro lado de esto, que aparece en el resto de las crónicas, es un vivir el presente obligado por el riesgo que corre la travesti, que sabe que puede morir en cualquier momento. En cualquier momento la puede matar. Y si no es un cliente, es un policía. O un loco que se dedica a matar travestis. Hay en todos lados, ¿no? Eso es un poco el reverso que él en este momento no menciona, en este caso. En este caso reivindica, ¿no? El instante, que es divertido, digamos, el instante, contra el futuro que es aburrido. La previsibilidad, es cierto, ¿no? Lo previsible puede ser aburrido, ¿sí? Y en esto se queda en esa reivindicación existencial por esa cuestión que yo decía antes de reivindicar el deseo, ¿no? Entonces, esa especie de... esta crónica es casi como, comparada con las otras,
es casi optimista, por decirlo así, ¿no? Es una crónica como que reivindica la forma de vida de la loca o de la travesti, ¿no? Pero siempre con ese embés que uno adivina permanentemente. Más si lee todo el libro. Por ahí si leyera esta crónica sola, bueno, quizás puede decir, bueno, acá hay algo de positivo, de felicidad, de alegría, puede ser, pero esa fugacidad del momento que ella reivindica tiene en realidad también un sentido que no es tan alegre. Es el peligro que corre. Y el peligro no es agradable, en principio. Aunque puede ser adrenalínico, etcétera, bueno, no es agradable. Incluso no, por ahí no para ella misma, sino para las compañeras que ve morir, ¿no? En ese peligro que corren. No por el SIDA, sino por la violencia, ¿no? Pero bueno. Huérfana de norte y sueños sureños, la loca desprecia la brújula. También están más o menos en lo mismo, es decir, la loca, así como los demás vamos por los senderos establecidos, la loca no tiene norte ni sur, digamos, ¿no? Que en Chile es tan importante, norte y sur. Bueno, la loca desprecia la brújula, no quiere guía, no necesita guía, se deja llevar por su deseo. También es una forma de decirlo. Y termina, bueno, esta crónica, la memoria maricola es tan frágil en el cristal de su copa vacía, su vaga historia salpica la ciudad y se evapora en la lujuria cancionera de su pentagrama transeúnte, ¿no? Bueno, está lleno de imágenes muy interesantes, ¿no? Pero también otra vez, pentagrama transeúnte. Acá el dibujo que realiza, como antes hablaba de manuscrito, ¿no? Etcétera, bueno, en este caso es un pentagrama que alude a música, obviamente, ¿no? Es decir, lo que dibuja, en este caso, se asemeja a música. Bueno, no tenemos mucho más tiempo para leer alguna otra, pero sí, por ahí, la clase que viene, por ahí podemos leer alguna otra que me interesa, o que les interesa a ustedes, por supuesto, sería lo mejor, ¿no? Sí, bueno, pero más o menos con esto estamos bastante bien. Ah, yo quería leer la carta a Liz Taylor. Bueno, lo dejamos para la clase que viene, la carta a Liz Taylor, que es interesante también, ¿eh? Aunque se ha hablado de algunas cosas de esos temas, pero bueno, lo podemos ver ahí también, ¿no? En la carta a Liz Taylor, que es muy graciosa en realidad y terrible también. No sé, tenemos un minuto y medio. ¿Quieren preguntar algo o dejar algo dicho? Yo quería decir algo, perdón, un cachito más. Que hay una página, bueno, el archivo de la memoria trans, que es bastante conocido, creo, pero hay, que quienes no conozcan o sí, María Belén Correa, que es quien organizó el archivo de la memoria trans, estuvo en un podcast que se llama Nica Vida, creo que es de Radio Nacional, y es muy fuerte porque habla de las travestis y las trans en la dictadura, y el lugar que ocupaban, y me parece que es muy interesante también para pensar este lugar, digamos, este espacio que vos decías hoy de la izquierda, pero en general, digamos, como que muchas veces aparece como este espacio vacío, ¿no? Y que Buenísimo, claramente no fue un espacio vacío. buenísimo. Bueno, muy buen dato. ¿Vos, José, querías decir algo? Perdón. Bueno, quería preguntar dos cosas, pero tengo poco tiempo. Sí, Eh, pero si es sobre el tema, la lo primera, podemos. bueno, si podés pasar alguna película sobre el MBL, documental. Sí, están Pues en yo la conozco ficha. una que es Corazón de Poeta. Y después si podían pasar, por favor, el grupo de WhatsApp, por favor, de vuelta a los compañeros y compañeras. Bueno, eso si lo pueden, si lo pueden arreglar, todavía lo pueden poner. Sí, hay varios documentales y creo que en la ficha que hicimos el año pasado está el link.